buenas tardes, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de el licenciado Víctor Suárez, diputado ante el Congreso Nacional, pero que en esta ocasión ha venido en su calidad de asambleísta en este proceso de reforma constitucional. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha estado involucrada en todo este proceso desde que comenzó, desde la consulta popular. Y sin lugar a dudas lo hemos seguido públicamente, digámoslo así, desde los medios y a través de las propias transmisiones que desde CDN hemos venido haciendo con expertos en la materia. Y tengo que reconocer, Víctor, que tú has sido uno de los asambleístas que más se han destacado, sobre todo en lo que ha sido la calidad de las propuestas que tú has hecho en todo este proceso de reforma constitucional. Es decir, que por eso y por muchas otras cosas más, te doy la bienvenida en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias, Sergio Tulio. Para mí es un honor, viniendo de una persona con tanta credibilidad, ya como institución también, que hable sobre mi persona en ese sentido. Y de verdad que desde la misma consulta ustedes han estado participando, pero nosotros como legisladores dándole seguimiento también a un grado que parte de nuestra propuesta también son sopesadas, analizadas, discutidas con la mayoría de las constituciones de América Latina, pero también de la propuesta que ustedes como FINJUS han hecho a cada uno de nosotros. Yo creo que tú tienes una visión más que política, porque político es lo que tú eres. Tú tienes una visión eminentemente institucional. Esa es la evaluación que te hemos hecho desde la Fundación y hemos visto cuáles han sido tus participaciones, inclusive hasta en los seminarios que realizamos con la Cámara de Diputados y lo que fueron tus intervenciones. Ahora, el proceso se inició hace unos 2 meses y han venido dándose una serie de acontecimientos y se han sumado nuevos elementos. En fin, ¿cómo tú valoras este proceso de reforma constitucional hasta este momento? La valoración desde el inicio es muy positiva, y empezando con la consulta, como tú bien decías, hay una participación de toda la población en diferentes. Nosotros como parte del Partido de la Liberación Dominicana incluso íbamos a los lugares donde se estaba debatiendo para escuchar a la población. Luego con ese equipo de juristas que hacen la redacción final, aunque un poco modificada con la propuesta final del presidente del Poder Ejecutivo, ha llegado finalmente donde debió llegar, que es a la Asamblea Nacional, en la Asamblea Revisora. De ahí nos hemos enriquecido con todo el debate de los diferentes bloques. Hemos aprendido de esas discusiones hasta el punto que hemos llegado ya entonces a grandes acuerdos. El presidente Fernández con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el presidente Fernández con el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, se ha visto como en la marcha tantos cambios y la mayoría en procura del beneficio y de la agilidad posiblemente del procedimiento. Muchas veces uno está de acuerdo, muchas veces no está de acuerdo. Esa es la democracia. Esa es parte de la democracia y evidentemente que entiendo que es positivo, la primera reforma constitucional integral que se ha hecho, el anhelo del presidente de la República, el anhelo de lo que estamos siendo parte de los actores de este nuevo escenario que se nos brinda y que evidentemente no vamos a desperdiciar la oportunidad para también nosotros, a veces también como Quijote, pero nuestra pretensión es llevarla al seno de la discusión en la Asamblea Nacional. Ahora, algo que sucedió en esta semana y que ha movido o que ha levantado una gran preocupación fue la suspensión de las transmisiones. Así es. Habían sectores de la sociedad que sostenían la tesis de que esta reforma constitucional debía de haberse hecho a través de una constituyente. Nosotros desde la Fundación siempre tuvimos muy claro que el proceso de reforma se iba a dar, y más que en la forma nos preocupamos en el fondo de la reforma. Exacto. Sin embargo, luego de ver que se han venido socializando y se han venido acordando aspectos de esta reforma constitucional dentro de la clase política, cosa que es importante y es positiva, mucha gente percibe y cree que el hecho de haber llegado a esos acuerdos entonces fue lo que
ha traído como consecuencia que se suspendan las transmisiones. ¿Cómo tú valoras todo esto? Porque la verdad es que es un proceso que necesita legitimarse. Y yo creo que el hecho de que se estuviese transmitiendo a la nación no dejaba de ser una herramienta que estaba contribuyendo a esa legitimación de todo este proceso de reforma constitucional. ¿Cuál es tu opinión, Víctor, en ese sentido? Que debe seguir transmitiéndose. ¿Verdad que sí? Sí, mira, y cuando uno sale de diferentes lugares como político, como ciudadano, como ser humano, uno no se da cuenta a qué nivel ha llegado de la persona querer conocer de la reforma constitucional. Yo me encontraba en una actividad pública y alguien me dijo, vi tu intervención, duré hasta tal hora de la noche, viendo la discusión en el hemiciclo, y enriquecía el conocimiento de cada uno de los ciudadanos que le daba seguimiento. Ustedes mismos con sus programas que le daba seguimiento enriquecen a muchos estudiantes de Derecho, muchos profesionales, gente posiblemente que hasta a partir de ahí pudiera inclinarse a estudiar más lo que es la especialidad dentro del derecho constitucional. Y yo creo que lo primero fue positivo, aprobar que se transmitiera todo, y ahora lo veo muy negativo que se deje de transmitir, y en un momento, en un punto cumbre, llegando ya, terminando el Poder Legislativo, aunque hay muchos artículos que están en comisión, y luego también el Poder Ejecutivo, que entraba allí, y todavía queda lo que es el Poder Judicial, y otros puntos que son de mucho interés. Claro, órganos de control, el régimen económico. Y se le está privando entonces ahora a la ciudadanía que solamente ve el extracto que va a salir por los medios de comunicación, sobre todo la escrita, muy pocos cortes, y casi solamente están quedando los programas que bien dirigen ustedes ya con mucho más contenido. Lo importante es que quiera Dios que la Asamblea, y bueno, el presidente de la Asamblea también, estén conscientes de cuál es la situación. Es decir, es fundamental que este proceso sea lo más transparente posible, y evidentemente que eso estaba contribuyendo a la transparencia del proceso, sin lugar a dudas. Y era una forma también, y eso lo conversábamos tú y yo, de empoderar a la ciudadanía del contenido de lo que será su constitución. Claro. ¿Te entiendes? Que yo creo que es algo que ustedes han venido observando desde la Asamblea Revisora. Ahora, evidentemente de que todo esto ha sido lo que en principio el presidente era su intención, una revolución democrática. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes hasta ahora que han sido reformados de la Constitución? ¿Cómo tú evalúas? O sea, ¿cuál será el impacto? Obviamente tú has dicho que hay una serie de artículos que se han mandado a comisión. Así es. Pero hay otros que han sido aprobados. Uh-huh. ¿Cuáles a tu juicio tú crees que pueden ser los más relevantes? Mira, si solamente de lo que se ha aprobado, de lo que está en comisión, cuando hablamos del sistema educativo, cuando hablamos de la parte del Poder Legislativo, es relevante, aunque en parte no estoy de acuerdo con mucho de lo que se han aprobado, incluyendo los puntos que se discutieron en esta semana con relación al Poder Ejecutivo de eliminar un modelo que nosotros hemos defendido y lamentablemente no estaba conteste con lo que fue la propuesta del Poder Ejecutivo. Nosotros nos gusta de verdad para este país el mismo modelo que seguíamos como el modelo norteamericano. Nos gustaba que un presidente que fuera electo de manera democrática tuviera la oportunidad de un segundo periodo. Yo creo que es lo más correcto, es lo que le da la oportunidad de un poco afincar su gobierno, y si la ciudadanía entiende que no lo está haciendo bien, evidentemente pasó en el 2004 con el presidente Mejía, le van a decir que no, y le van a decir que sí al presidente de turno, y al presidente Fernández lo ratificaron en su gestión. Yo creo que aunque no estemos de acuerdo, ese tipo de acuerdo, y va la redundancia que se ha llegado en procura de una mejor constitución, de poderla aprobar quizá con mayor agilidad, ha roto algunos de los sueños y los anhelos que nosotros entendemos que han sido éxitos. Lo del Poder Legislativo, tampoco no estamos tan seguros de lo que se está aprobando con relación, y no quiero ser tan negativo en la respuesta que le estamos dando, en el sentido de la unificación de las elecciones. La unificación de las elecciones no es más que posiblemente la incapacidad de planificar con tiempo corto, supervisado, los procesos electorales. Se ve saturado la comunidad, la sociedad con tantas elecciones, pero también castra lo que ha sido un éxito de ese sistema que se ha revolucionado, donde es el fortalecimiento de los liderazgos locales.
Y posiblemente yo soy un ejemplo, posiblemente no fuera posible que muchos jóvenes incursionaran y fueran exitosos en posiciones electivas, sino con ese tipo de método del voto preferencial, con separaciones separadas, que no tenga que ir solamente debajo de la sombrilla del líder que va detrás de la presidencia, que no tenga que ir dentro de una lista cerrada, que es casi siempre para la cúpula de los partidos tradicionales. Y yo creo que eso es una parte relevante, lo que va a venir con el Poder Judicial, que va a haber una gran revolución posiblemente comparable con lo que empezó con la primera hora del partido en 1997, que tendrá que ir culminando y agotando ya ese proceso para que quede evidentemente independiente, diáfano, todo ese procedimiento. Creo que será de la parte más positiva que pudiéramos ver en el proyecto. ¿Qué pasará con la Cámara de Cuentas? ¿Qué pasará con la Junta Central Electoral? Y todavía esos puntos no han llegado, pero será evidentemente los grandes logros para nosotros, y quizá me estoy encasilando mucho en la parte que nos desenvolvemos, pero la parte más importante que tendrá esta reforma constitucional. Ahora, tú eres presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y evidentemente tú has tenido que revisar, fundamentar una serie de iniciativas legislativas que van dirigidas a ese sector. Sin embargo, antes de entrar a lo que es estrictamente ese poder del Estado, yo quisiera que siguiéramos en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, y yo veía lo que fueron tus propuestas la semana pasada, que no tuvieron un solo desperdicio. Gracias. Propuestas bien pensadas, bien articuladas, y que tenían un contenido institucional que contribuían al fortalecimiento, inclusive hasta del propio proceso. ¿Qué vamos a hacer con el Congreso? Porque a mí me preocupa que el Congreso, en esta reforma constitucional, como órgano de control, quede débil, que sus miembros no estén expuestos o no sean sometidos a un orden. Por ejemplo, vimos lo relativo a la inmunidad parlamentaria, sí, lo que se aprobó, retroceso, que evidentemente eso no deja de ser más que un retroceso. Yo diría que eso es una barbaridad. Es decir, hasta para que cualquier persona pueda demandar hasta en cobro a un legislador, tendrá que pedirle autorización a el Congreso Nacional o a la Cámara a la que corresponda. Es decir, cosas así se han aprobado. Obviamente otras se han mandado a comisión. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Y yo quisiera que tú le transmitieras a los televidentes el contenido de las propuestas que tú has estado sustentando. Porque eso es importante. Porque este es el principio de un proceso. Así vendrá una segunda lectura, hay cosas que están en comisión. ¿De qué es de lo que se trata, Víctor? Muy importante, el Poder Legislativo, a pesar de ser presidente de la Comisión de Justicia, es al órgano al cual pertenezco. Digo yo que fue el que más tiempo le he dedicado, si se quiere, con la propuesta de diferentes sectores, como acabamos de decir, y el análisis de la mayoría de las constituciones iberoamericanas. Parte de mi propuesta no son más que 12 o 13 propuestas, porque hay otra que estoy terminando de redactar y de discutir, de las que fueron presentadas al hemiciclo. Algunas, las dos primeras, tanto del artículo 64 y 65, que no fueron aprobadas, y la excusa que se nos dio por no ser aprobada es que no se había discutido en el bloque y que los voceros se habían puesto de acuerdo dentro del marco del acuerdo del presidente Fernández con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y de verdad que no me gustó ni la forma de cómo lo explicaron, ni el contenido de la explicación, y yo ese día incluso me retiré del hemiciclo, volviendo a él el martes, donde se rechazaron toda la propuesta que nosotros hicimos con relación a un artículo nuevo que debe de ser por qué razones se pierde la investidura de congresista. Claro. No solamente una idea mía, es una idea que proponen varias instituciones, que son ideas que está en la reforma de 1991 de la Constitución colombiana, la chilena, hemos consultado la de Bolivia, la de Ecuador, Uruguay, Paraguay, incluso Venezuela, y es una realidad en la República Dominicana. Nosotros tenemos ahí compañeros, colegas, sin importar el partido al que pertenece, que son legisladores y tienen relación con el Estado y de manera especial con el Poder Ejecutivo.
Entonces, en una regla democrática, la regla del contrapeso en un sistema democrático dominicano, evidentemente no es tan sana. Tenemos gente que cobra en el Poder Ejecutivo siendo miembro del Poder Legislativo, que tienen contrata con el Poder Ejecutivo siendo miembro del Poder Legislativo. Hay constituciones que van más drásticas a nuestra propuesta. Por ejemplo, hay constituciones que establecen en esa parte que usted no puede, incluso en el régimen de incompatibilidad, ser candidato ni a senador ni a diputado si su esposa o su esposo es secretario de Estado o director general. Claro. Quizás aquí no nos fuimos tan lejos, pero la propuesta nuestra del artículo nuevo simplemente se circunscribía en varios aspectos. Por ejemplo, algo que debe ser, y yo exponía en mi momento, que si una madre con 2 niños enfermos deja de ir 3, 4 días a su trabajo o a una zona franca, yo que soy de Santiago, evidentemente la van a cancelar, porque un congresista, y lo tenemos, Sergio Tulio, que no han ido una sola vez a esta Asamblea Nacional, ni Asamblea Revisora. Un momento histórico, una oportunidad que han dado, no hay sistema de consecuencia, pero también hay diputados y senadores que han ido 2 veces, y lo tenemos allá, que han ido en casi 3 años de gestión de este nuevo Congreso, del Congreso del 2006-2010. Y nadie le dice nada, siguen cobrando sus sueldos, siguen cobrando sus viáticos, andan con su placa de diputado, gozan de la inmunidad parlamentaria que estábamos hablando. Y siguen haciendo negocio con otro poder del Estado. Con otro poder del Estado, entonces es imposible. Y yo no puedo pasar por alto la oportunidad que me han dado, tanto Dios primero y segundo mis electores, de yo hacer saber cuál debe ser el papel y en ese punto que debe cumplir cada legislador. Y establecía mayormente régimen de incompatibilidad, la inasistencia, por lo menos que usted tenga que asistir el 70% de las sesiones debidamente convocadas por legislatura, la parte de que usted le da un plazo de 30 días para que se juramente la posición que ha ganado, y hemos visto muchas veces diputados, senadores que ganan, que ni se juramentan y que luego incluso la pasan a otro familiar con el simple hecho posiblemente de favorecerse él mismo porque ocupa otra posición o quiere ocupar otra posición, o favorecer a otra persona. Vimos casos de senadurías, diputaciones, que usted quiere ayudar a funcionarios que están casi al salir de un gobierno y que usted quiere un poco protegerlo con esa inmunidad parlamentaria. Y ahí estuvo también otra de nuestras propuestas que se van a discutir en su momento, porque algunas las retiramos por conveniencia en el momento, pero se van a discutir en la segunda lectura, incluyendo esta, que buscaremos la forma de redacción que no sea presentado como un nuevo artículo, que pueda ser presentada y aprobada, porque creo que ha creado, ustedes mismos, los medios, bueno, nosotros nos pronunciamos, han creado las condiciones, yo creo, de que se evalúe nuevamente esa posición de la mayoría de los diputados y senadores presentes, de los asambleístas, y evidentemente encabezado por la gran mayoría del Partido Revolucionario Dominicano. No escapa que varios legisladores de nuestro partido también nos rechazaron la propuesta, y el caso más insólito ya del Partido Reformista Social Cristiano, que de 16-13 no apoyaron esa propuesta. Te decía, hay varias partes. Un legislador, un congresista, yo creo, y la parte de la redacción del artículo 74, que también lo trajimos para poderlo mostrar, el privilegio que usted tiene como tal es la jurisdicción privilegiada, que sea la Suprema Corte de Justicia, que en un momento determinado, en un delito que se le impute, usted tenga el Ministerio Público, Procurador General, que haga su acusación y usted luego se defenderá ante los jueces de la Suprema Corte de Justicia. No así solicitando un permiso a la Cámara que pertenezca. Es verdad que en otras constituciones de América Latina todavía existe, pero es un retroceso. Si Dios me libre de mago a cualquier compañero, matare, robare o cualquier hecho que se le imputara en el momento, no es pidiéndole permiso a nadie, y lo vivimos en el Congreso pasado, que también fuimos parte del otro poder en términos del Ministerio Público. Bueno, tú y yo fuimos Ministerio Público juntos. Sí. Y nos tocó instrumentar y darle seguimiento ante el Poder Judicial de uno de los casos más emblemáticos, que hoy, exacto, que finalmente resultó ser condenado, es miembro del Congreso Nacional. Y de lo más votado. Así Entonces es. también no hay regla tan clara, y el electorado muchas veces no entiende de lo que estamos hablando y lo que yo digo, y qué bueno que lo recuerda, que lo vivimos, y tú fuiste parte esencial de ese proceso, pidiendo un permiso, si te lo otorgan, y cuando finalmente se consigue, si estamos dentro de la legislatura, que si hay que darle libertad, que si hay que volverlo a reapresar. Una verdadera locura. Entonces, ¿por qué aquel ser humano, por qué aquel dominicano pobre, que quizá cometió un delito
que no lo estamos defendiendo por cualquier incapacidad, sí tiene de una vez que estar detenido. Y yo lo que le decía yo mismo a los demás compañeros, que si se comete algún tipo de delito que se le pudieran imputar, evidentemente que el peligro de fuga no existe, o muy probablemente no existiera con los congresistas. No habría una prisión preventiva, posiblemente no salir del país, una prestación de fianza, pero que al final la Suprema va a ocurrir una sentencia con relación al hecho que se le imputa, y no con tanta privilegio de inmunidad como ha sido aprobado por nosotros. Esa propuesta nosotros la retiramos antes de ser conocida, porque no veíamos la posibilidad de ser aprobada, pero ya con todo el consenso de lo que se ha ido hablando, será una parte de la discusión en la segunda lectura. No, y que es de lo que se trata. Y esa es la importancia de uno poder darle seguimiento a un proceso como este. Así es. Para que cuando se presenten situaciones en donde lo que se pudo haber aprobado en primera lectura, no siendo positivo o no contribuyendo a esa aprobación a fortalecer la institución, entonces en la segunda lectura tratar de introducir las enmiendas. Ahora, una de la naturaleza, diría yo, de los fundamentos de esta nueva Constitución es el elemento de la participación. Por ejemplo, hemos visto, y eso lo sabes tú como congresista mejor que yo, que la actual Constitución tiene un espíritu de representación, pero no de participación. Vemos ya cómo el Congreso comienza a crear la figura desde la Constitución, y ya eso ustedes lo aprobaron, creando la figura del plebiscito, el referéndum. Y vimos que en esta semana se aprobó la iniciativa popular legislativa. ¿Cómo tú valoras eso? Hay quienes sostienen la tesis de que desde el punto de vista práctico no va a ser fácil. Hubieron asambleístas que solicitaban que el porcentaje fuese menor al del 2%, pero no deja de ser un paso positivo. Claro. ¿Cómo tú valoras esto? O sea, ¿cómo tú lo ves? Porque la verdad es que vamos a dar un salto interesante de la representación también a la participación. Así es, y ya la iniciativa, tanto en el poder, en términos de la municipalidad, aquí en la República Dominicana se ha vivido ejemplos y han sido exitosos. Muchos, cuando pretendían el cambio del 2%, disminuirlo, decían por la forma de conseguir las firmas necesarias. Y hubo una intervención muy interesante de algunos legisladores cuando hablaban que ahora en 5 minutos tú consigues 100, 200 firmas a través de la tecnología, que hay miles de formas, y cada día más hogares tendrán internet, lo tendrán en los BlackBerry o en otro tipo de celular, lo tendrán en la casa, lo tendrán en la oficina. Yo creo que la iniciativa es altamente positiva, es una participación no solamente representativa, yo creo que se empodera a las comunidades y muchas veces hay comunidades que no creen en su propio representante y tienen iniciativa y muchas veces se acercan a uno, yo quiero que me presenten este proyecto. Así es. O como diputado nuestro me gustaría que legislara en tal sentido, o parte de la propuesta que hacemos en tiempo de campaña, pero hay personas o hay personalidades que entienden que no tienen quien los represente, no se sienten debidamente representados, y ni son la Junta Central en materia electoral, ni son la Suprema Corte en materia de justicia, ni es el Poder Ejecutivo, ni somos nosotros mismos los legisladores, y creo que le da la oportunidad que también se pudiera haber más unificación dentro de comunidades o sectores con un mismo objetivo, que pudieran tener iniciativa legislativa, que finalmente la vamos a conocer nosotros, la vamos a proveer nosotros, posiblemente la mejoraremos, cada uno la propuesta, sí, pero creo que es sumamente interesante y positiva. Definitivamente que sí, porque ahí, tú lo sabes, hay un elemento que se llama la técnica legislativa. Exacto. Y eso es fundamental en todo proceso de formación de una ley. Nosotros desde aquí aspiramos a que el porcentaje sea menor, porque cuando comenzamos a hacer los estudios respecto a la cantidad de diputados, nos dimos cuenta, por ejemplo, en el sur adentro, digámosle así, hay diputados que llegan al Congreso con menos de 10,000 votos. No, hay diputados con 2,000 votos. Es lo que te digo, o sea, si hay diputados que llegan con menos de 2,000 votos al Congreso, y ellos, por su condición de diputados, tendrían entonces la facultad de esa iniciativa legislativa, ¿por qué no haber reducido eso a 10,000? Pero este es un proceso. De todos modos, vamos a hacer una pausa
y de inmediato volvemos con Víctor Suárez, asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Víctor, sigamos con el Congreso. Ustedes aprobaron lo que tiene que ver todo el proceso de formación de las leyes en esta semana. Pero hay una parte que vive trayendo inconvenientes, sobre todo cuando una ley se le remite para los fines de promulgación al Poder Ejecutivo y muchas veces vemos que el Poder Ejecutivo la observa. Y eso trae como consecuencia que se tenga que volver de nuevo a conocer ese anteproyecto, digámoslo así, desde el principio, cuando generalmente lo que los presidentes observan son 2, 3 artículos, 4 artículos. Y yo me imagino que eso no deja de ser traumático para un Congreso. Suponte tú que un Congreso esté conociendo un Código Penal, que son 500 artículos, y el Ejecutivo observe esa ley, pero partiendo de que 4 artículos rompen con el equilibrio, con la lógica de la propuesta del propio código, tienen generalmente ustedes que volver otra vez a conocer la bendita ley desde el principio. Se han creado mecanismos en este proceso como para poder corregir esas situaciones, porque tenemos, por ejemplo, el Código Penal en el Congreso, varado desde hace años, y evidentemente hemos visto cómo en una ocasión ustedes votaron por ese código, pero el presidente lo observó, vuelve otra vez para la Cámara de Diputados, y arrancar de nuevo no es fácil, ¿eh? Así. Eso es muy fácil. ¿A qué se te ha ocurrido a ti? O sea, tú que has vivido este proceso y que has presidido varias comisiones. Sí, en ese punto he vivido la experiencia del Código Penal. Fue aprobada a final, los últimos días del Congreso pasado. Pero es así, ¿verdad? Es así, y pasa casi a diario. Y el Código Penal es el mejor ejemplo, un código esperado, evidentemente bueno, muy bien bueno, trabajado. Es bueno. Lo presidió esa comisión y la preside ahora nueva vez el diputado José Ricardo Tavera, que es un excelente congresista. Comparto esa parte de la opinión. Y se remite, o lo presidente la observa en varios aspectos, pero cuando vuelve se está discutiendo desde cero, y ya vamos en agosto a cumplir 3 años de este nuevo Congreso y todavía no se ha podido rendir el informe final. En vista de esa experiencia, porque soy parte de esa comisión especial que estudia el Código Penal, las observaciones del Poder Ejecutivo, que tuvo muchas discusiones. Primero si se observó dentro del plazo, si se llegó, que es la discusión de que enviada es el concepto de recibida, que se contrataron varios conocedores en la materia constitucional. Sí, claro, yo recuerdo. Y asumimos ya el estudio. Nosotros eso nos dio como la experiencia para someter un nuevo artículo, no ya dentro de las atribuciones que tiene el Congreso para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo, de las leyes, sino en el procedimiento con relación a la modificación al artículo 86 de la propuesta del Poder Ejecutivo. ¿De qué es de lo que se trata? Versa de restringir un poco posiblemente la posibilidad o las atribuciones que tiene el Congreso de conocer esas observaciones. Que solamente se limite a la parte observada, por ejemplo el Código Penal, el presidente lo observó en 3 partes, la comisión apoderada, sea especial o permanente, que el presidente de la Cámara correspondiente apodere, solamente tendrá derecho y posibilidad real de conocer las observaciones del presidente. Pero también en nuestra propuesta de redacción le estamos solicitando que el Poder Ejecutivo, también muchas veces los poderes ejecutivos, sin importar el presidente ni el partido,
que ocupa la presidencia son medios aéreos como son parte controversial, que no quieren asumir una posición de esta forma o de esta forma. Entonces, en este proyecto de reforma al artículo 86, dentro del procedimiento, estamos estableciendo que el Poder Ejecutivo haga sus observaciones, artículos por artículos, y proponiendo la redacción del mismo en base a lo que él entiende que debe ser. Eso no ata a la Cámara de la redacción, pero sí ata que solamente tenga que conocer esas observaciones. Si ese artículo estuviera en vigencia, el Código Penal hace 2 años que estuviera en vigencia en la República Dominicana. Y esperamos que sea, ya lo tiene, le entregue una copia a Reinaldo, a Valentín como presidente y vicepresidente de la Asamblea, y cada uno de los voceros y la gran mayoría de los legisladores tienen esa propuesta que está en comisión y será conocida posiblemente en la próxima semana. Yo te hacía la pregunta porque yo recuerdo que cuando yo era consultor jurídico del Senado, no había una situación más traumática que cuando se presentaban ese tipo de casos. Así. Que tú, habiendo laborado durante meses una propuesta, te la observaran y tú tenías que volver otra vez desde el principio a conocerlo otra vez. Es una verdadera locura, ¿eh? Quiera Dios que eso que tú has sometido a la comisión sea valorado, y quiera Dios que ese entuerto que hoy tenemos sea corregido. Es más práctico, yo creo que va a ayudar bastante. Claro que sí. Además hay leyes que son fundamentales, como el propio Código Penal, que es una ley de orden público y que está haciendo mucha falta. Esa es la verdad. Así. La visión moderna de la pena, en fin. Ahora, yo quiero seguir con el Congreso. Para mí ese es el poder del Estado que a mí más me gusta. Esa es la verdad. Te he escuchado decirlo en varios sí. escenarios. ¿Por qué? Porque es el más importante. Porque es que tiene una serie de atribuciones que, aunque muy pocas veces, dada la debilidad institucional que tenemos en sentido general en la República Dominicana, muchas veces no hemos tenido un Congreso que cuente con las herramientas como para él poder imponer esa autoridad que le da su propia condición, su propia naturaleza. Y en lo relativo a la creación de comisiones especializadas desde la Constitución, es decir, de seguimientos al presupuesto general de la Nación, que los funcionarios estén obligados a ir al Congreso cada 3 meses, cada 6 meses, que el presidente de la República tenga a él que ir, no como va protocolarmente los 16 de agosto y los 27 de febrero, sino que tenga que ir a rendir cuentas respecto a cuál ha sido la ejecución presupuestaria, respecto a cuál va a ser su propuesta de presupuesto para el año venidero, en fin. ¿Qué ustedes han contemplado en ese sentido? Porque eso es fundamental, ¿eh? Sí. Existe la posibilidad de que podamos, desde la Constitución, crear estas herramientas que le permitan al Congreso operar de conformidad a lo que es su naturaleza. Es que debe ser así. ¿Verdad que sí? Claro, y parte de nuestra propuesta es que mientras menos lazos te unan de agradecimiento, de familiaridad, de lo que tú proponías la semana pasada, de la misma propuesta, te da la facultad y la calidad para hacer el trabajo que posiblemente debe ser el más bonito de un legislador, que es la fiscalización. Pero como usted, si cobra por una institución, como usted, si le agradece una obra a un secretario de Estado, luego va a tener la calidad de llamarlo para que le explique y le rinda cuenta del presupuesto que fue asignado por nosotros mismos. Entonces, es parte de ahí la esencia de nuestra inquietud, y te soy sincero que ahí nadie verifica cuenta de nadie, ni lo hace la Cámara de Cuentas, que de por sí la designación y la propuesta de la terna son mal concebidas, porque no debe ser el Poder Ejecutivo, sino la Cámara de Diputados. Claro. Es una de las propuestas que también tenemos y que hemos visto que ustedes la han defendido con todo el sentido lógico que puede ser. Nosotros no podemos, aquí la mayoría sacamos el tiempo para ir a las instituciones a hacer citas para pedir favores. Entonces a mí me gusta ese poder legislativo, y sin comparar y entrar en comparación con la diferencia como Estado que existe, por ejemplo, con Estados Unidos. Tú compartes con un senador, compartes con un diputado, y cuando ellos llaman a una institución para cualquier información, usted ve que hay un respeto debido, que se le teme
se le teme. Recuerda que nosotros como abogados, las leyes que no tienen dientes, que no se le tema, no son buenas. Claro que entonces, la Cámara, tanto el Senado, la Cámara de Diputados, no nos respetan los funcionarios del Poder Ejecutivo, y yo hablo no solamente de mi gobierno, no hablo de mi presidente, a quien he seguido, a quien es mi líder político, yo hablo de lo que debe ser el Estado a partir de esta nueva reforma que el mismo presidente ha impulsado, y no, a veces no le seguimos, no le tomamos la intención. No podemos legislar para el presidente bueno, es para el que pueda venir que sea malo, que sea dictatorial. Tenemos que crear las reglas claras, y las reglas claras tenemos que hacerla ahora, sino cuándo la vamos a hacer. Y totalmente de acuerdo con tu propuesta, aquí debe haber claridad, sanciones cuando un secretario de Estado, un funcionario es citado, sistema de consecuencia, Víctor. Sistema de consecuencia con este sistema de contrapeso, que debe ser de contrapeso, y no lo es en su forma, por lo mismo que acabamos de decir. Tú tienes un diputado o una diputada que es esposo de una secretaria o de un secretario de Estado, y lo vivimos a diario, y no le quitamos los méritos porque son dirigentes políticos posiblemente dentro del mismo partido, pero hay que tomar una decisión. En mi casa yo tomé una decisión, yo fui al Estado y no permití que mi esposa fuera al Estado, y pude estar en el Estado y posiblemente en el mismo Ministerio Público. Estoy en la Cámara de Diputados y no tengo que tener ningún vínculo con nadie que esté en el Poder Ejecutivo, más que no sea partidario, pero no así de compromiso ni de agradecimiento. Entonces, a la medida que podamos aprobar en segunda lectura parte de esa propuesta, no porque sean mías, porque se me olvidaba ahorita, lo que más me llamó la atención no es que se me hayan rechazado, sino los argumentos, incluyendo que se rechazó que fuera comisión. Y cuando se rechaza, nunca, cuando se envía en esta asamblea un artículo de la comisión, nadie lo ha rechazado. Porque la comisión lo que dice es que ni te lo van a aprobar ni te lo van a rechazar, sino que se va a discutir y posiblemente se vaya a mejorar. Pero la intención maliciosa estuvo en el fondo. Si va a comisión hay que debatirlo. Saldrán cosas que no queremos escuchar. Pero yo pienso que en el fondo muchas veces la gente dice cosas sin pensarla, en honor a la verdad. Porque si hay una propuesta que contribuye, inclusive, como para poder exaltar la honorabilidad de quienes compongan un Congreso, es precisamente la propuesta que tú hiciste. Si tú no estás envuelto en situaciones extrañas, oscuras, si tú no tienes como meta hacer del Estado tu patrimonio, sino un servicio, claro, ¿cuál es el problema de haber aprobado una propuesta como la que propusiste tú? Y te digo, son cosas que uno no entiende. Por eso que yo digo que para mí hay gente que muchas veces actúa sin pensar. Y te digo, y quizás yo estoy de acuerdo contigo, porque la mayoría de los legisladores, de los asambleístas son gente honorable. Pero muy honorable. Son serios, han hecho una carrera pública porque les gusta. Posiblemente, y en el caso de muchos de nosotros, que en el ejercicio de nuestras profesiones nos fuera mucho mejor que donde estamos. Pero tomamos una decisión, y ahí estoy de acuerdo contigo, pero finalmente votaron. Entonces entramos dentro de un grupo y volvemos a hablar de la propuesta, no porque sea esa propuesta ni porque sea quien habla que la haya trabajado ni incorporado al debate, sino porque se desprende parte de lo que estamos hablando en esta parte. ¿Qué calidad tenemos nosotros para llamar a un secretario si hay un vínculo evidentemente de relación no solamente de partido ni amistosa, sino de intereses? Por eso el régimen de incompatibilidad. Por eso hay que establecer, y no hemos hablado ahora en el programa, y lo quiero entrar a parte de la discusión, porque me preocupa ahora, como parte de la Procuraduría General de la República que fui, me siento parte del Ministerio Público en esencia. Tú sabes que tú te vas por dos líneas, parte del Poder jurisdiccional, parte del Ministerio Público. Nosotros somos pro Ministerio Público. Pro Ministerio Público. Porque nosotros nos formamos para ser Ministerio Público, no jueces. Exacto. Esa es la realidad. Y el dolor que a mí me dio, primero la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, cuando se rechaza una posición de quienes no pueden aspirar al Congreso Nacional. Y no solamente se crea el Ministerio Público, se habla de los militares, se habla de los jueces, se habla de los directores generales, de los secretarios de Estado. Claro. Pero a mí nada de eso me dolió, excepto lo del Ministerio Público. Estamos luchando por una carrera del Ministerio Público. Claro. Queremos continuidad, queremos inamovilidad, por lo menos la garantía de inamovilidad en el ejercicio de sus funciones mientras esté cumpliendo con ella. Y es una estocada mortal que le hemos dado a la carrera, y en un posible cambio de gobierno el día que sea, que no se le quiera dar continuidad, y mañana el día que ustedes son de un partido
diferente al que ganó ahora, y tienen que irse como pasa cada 4 años por no haber tomado las previsiones del lugar, que fue aprobar ese artículo. Y quiero rápidamente resumírtelo. Un fiscal, es verdad que los titulares no están dentro de la carrera, pero son los jefes de los que están en la carrera. Claro. Un fiscal, sea de donde sea, aspirando a senador o aspirando a diputado, dará principio de oportunidad muchísimas veces. De las armas que tiene en custodia, se le asignará a compañeros para que anden con él en la seguridad. Se estará nombrando gente con el único sentido de que el dirigente le agradezca ese nombramiento o del hijo que lo ha hecho. Y está pasando, Servio Tulio, que es lo peor. Lo que se le está dando es que el mismo Ministerio Público, el mismo fiscal, que es bueno, que ha hecho una buena carrera, corre en peligro hasta su vida. El fiscal que haya llevado una persecución criminal contra alguien, contra una banda, contra el narcotráfico, por ejemplo, tiene que ir a hacer barrio por barrio a solicitarle el apoyo. Por mucha seguridad que tengan, nunca es suficiente. Posiblemente corra en peligro su vida. Entonces yo creo que todo esto se rechazó, y Valentín alegaba en ese momento que él es producto de haber sido fiscal. Y yo dije, está bien, y las reglas eran esas en el momento. Ahora, las reglas que queremos para el futuro son las mismas. Entonces ahí evidentemente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, y he visto casos, y en Santiago se ha dado, por ejemplo, con el caso de Abel Martínez, que hoy es diputado, uno de los dirigentes con más poder en términos de simpatía en Santiago. Él fue fiscal por 1 año y algo, y duró, y salió en el 2000, y todavía en el 2002 su trabajo de la fiscalía lo catapultó como el número 1 de su distrito. Entonces no, es muy diferente que tú quieras ganar la posición desde la posición del Ministerio Público. Pero eso no es posible, porque tú estás contaminando y prostituyendo al Ministerio Público. Está prostituido en el sentido actual. Mira por qué te digo, no porque me pudieran decir quizá en Santiago aspiran, o en Santo Domingo aspiran, o amigos. Estoy viendo más allá. Tú tienes que ver no solamente lo que está pasando hoy, sino lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué posibilidad hay que propuestas como esa sean acogidas en la comisión? ¿Existe posibilidad todavía? Primero fue rechazada ya. ¿A que se enviara a comisión? No, esa fue rechazada de pleno. La que fue rechazada que hubiera comisión fue la nuestra, con relación a la incompatibilidad y la parte que no pueden ser legisladores. Pero yo te digo, es que la carrera, el esfuerzo que hizo Domínguez Brito como Procurador General, Radamés Jiménez como Procurador General, el presidente de la República, de institucionalizarlo, se está perdiendo cuando usted ve que ese mismo fiscal vaya a la casa de donde una familia que tiene 2 hijos que están detenidos, y él lo va a ayudar o lo va a dar una fianza, y él lo que quiere en el momento, el instinto del político que está en campaña es ganar, sea cual sea la posición. Servio Tulio. Entonces, nosotros proponemos que de aquí debe salir lo más fortalecido y lo más claro las reglas de juego para un mejor Estado. Yo entiendo que el procurador, y es un llamado que quiero hacerle al presidente de la República, al Procurador General de la República, si finalmente no sale como parte del texto constitucional, que el Ministerio Público no puede estar en política, que los jueces no pueden estar en política, que los militares no pueden estar en política, y ayer aprobamos, y se aprobó en esta semana, que por lo menos 5 años de usted dejar la carrera militar puede aspirar hasta la presidencia de la República. Claro, claro. Se establecen parámetros. Una desvinculación del puesto real para que no influya de manera directa la posición a que se aspira si se lograse ganar. Entonces, en el Ministerio Público lo mismo, es el contrapeso. Usted no puede ser hoy fiscal o juez y mañana ser parte del Congreso, porque el sistema de contrapeso no se siente, y ahorita hablábamos, tú eres pro juez, pro Ministerio Público dentro del concepto de lo que debe ser la judicatura y parte del sistema de justicia dominicano. Ahora, yo lamento mucho que haya pasado eso desde el Congreso Nacional, porque tengo la impresión de que cuando pasan cosas de ese tipo, el Congreso se separa de la sociedad. Claro. En la última cumbre que celebráramos con el presidente, en donde fueron múltiples instituciones de la sociedad, partidos políticos, la cúpula empresarial, una de las propuestas que fueron consensuadas fue la que no solamente las instituciones castrenses vivieran un proceso de depuración, sino también el propio Ministerio Público. Fíjate qué lógica tiene lo que tú estás planteando. Es decir, la sociedad percibe, se siente mal cuando ve que un miembro del Ministerio Público o esté participando política o esté políticamente activo. Evidentemente que eso iba
Inclusive eso fue parte de las propuestas que se consensuó en la cumbre. Claro, es que también ese candidato, que el Ministerio Público tiene que buscar recursos para su candidatura. Al buscar recursos a su candidatura la va a aceptar de gente posiblemente con vínculo al sistema penal que esté dentro de un caso conociéndose. Y yo te digo, no es que no aspiren. La propuesta que se hizo y se rechazó, Que haya un intervalo. por lo menos renuncia 6 meses antes. Claro. Ahora me dicen que eso se cumple cuando usted toma una licencia. No es verdad, la licencia No. usted sigue siendo el jefe. Y además Y vimos... si pierde, pero no se lo tuve para no perder la idea, si se pierde, que lo vimos en el proceso pasado, el fiscal que pierde en su municipio, viene una retaliación política, jurídica, de persecución, incluso de ámbito de persecución penal, contra el grupo que lo adversó en la campaña. Claro. Entonces, Claro. no puede ser la República Dominicana del siglo XXI que queremos. No, yo pienso que bueno, quiera Dios que esto se le busque la vuelta a los fines de ver de qué forma se crea el ambiente como para que eso se vuelva a reintroducir. Una de las grandes quejas que siempre se dan en campañas electorales en los últimos 30 años son que miembros del Ministerio Público, no estoy diciendo todos, sobre todo los que no son de carrera, participan en las campañas políticas. Abiertamente. Y vemos cómo inclusive a este procurador se le presentaron una serie de inconvenientes en donde él tuvo que decidir. Claro. En algunos casos. Pero a fin de cuentas, independientemente de que se iniciaron esos procesos de depuración, eso le hizo daño a la institución, La imagen. sin lugar a dudas. Ahora, nos quedan 3 minutos. Y yo quiero que sigamos en el Congreso y que terminemos con el Congreso. Hay una herramienta que es fundamental para el Congreso Nacional. Y bueno, y tú tuviste, porque fue la primera vez en toda la historia, porque lo que pasó en la década del 70 y del 60, eso no fue juicio político, eso fue otra cosa, es la figura del juicio político como herramienta con la que cuenta el Congreso Nacional para todos aquellos que se ponen a andar de traviesos por ahí, o que se separen de lo que son sus funciones y sus atribuciones, que se le confían. En la actual estructura constitucional es difícil, Muy difícil. tú hacer uso de esa herramienta. O sea, la figura del juicio político en la República Dominicana, tú sabes que se ha convertido en una novedad, cuando en todos los países del mundo eso es algo totalmente normal. ¿Qué vamos a hacer como para que esa herramienta en este proceso de reforma constitucional salga fortalecida? Reducir el porcentaje de la votación. Es eso, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y existe conciencia de que esto hay que darlo, hacerlo, ese paso. Yo no sé si existe, pero es parte de la que nosotros estamos asumiendo, es una 3/4 parte casi imposible, casi que se vaya. Eso se mandó a comisión también. Si está dentro de la comisión, una 2/3 parte pudiera ser. Sí, una 2/3 parte, pero no la 2/3 parte, la 3/4 parte. Por eso es imposible. De la matrícula. De la matrícula. Y evidentemente cuando hablamos de la matrícula caemos otra vez al artículo original rechazado, tanta gente que no van. Entonces tú tienes que ponerlo en el número de la calificación, pero finalmente imposible. Y para terminar rápido, no quisiera desperdiciar la oportunidad. Yo también tuve el honor, y agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado, también de ser parte de una comisión especial del juicio, de la imputación final, de la investigación que se le hizo a la Cámara de Cuentas. Sí. Y son de la parte que estamos proponiendo que la terna le envíe a la Cámara de Diputados. Claro. No puede ser el Poder Ejecutivo para que me esté auditando a mí, me esté fiscalizando a mí. Esa era la visión de Juan Bosch. Esa es la visión de Juan Bosch. Y la Constitución del 63 eran los diputados los que le sometían las ternas al Senado de la Claro, y ahí también hay muchas cosas que no se ven. Ahí también he tenido inconvenientes en mi propio bloque, porque nosotros nos hemos ido más lejos. También nosotros entendemos que el defensor del pueblo, que sea la Cámara de Diputados, pero fuimos más lejos hasta con la Junta Central Electoral. Pasaría un sedazo mejor si la Cámara de Diputados somete la terna, y ahí viene una discusión muy bonita, que decía, bueno, hay que en un momento esperando unos jueces, se pueden tomar meses. No, vamos a poner el plazo, dame 30 días. Esa propuesta de la Fundación. 15 días, es parte de la Fundación,
esa propuesta, como también la de la de 2/3 parte, también, relación al juicio político. También. Y es lo que yo le he dicho en la discusión, no me vean que una propuesta de Víctor Suárez. Yo trato de ver el interés de muchas instituciones, ver experiencia vivida, ver lectura que uno da a textos constitucionales, que cada vez que voy a un país diferente traigo, me llama la atención sin ser conocedor en materia constitucional especialista, pero trato de mejorar mi conocimiento. Y lo que queremos finalmente es que cuando salga, no va a ser la Constitución, y ya se ha demostrado ni la de Lionel, ni la de Víctor Suárez, ni la de la República, señores. Es la de todo. Claro, y como es la de todo, tiene que salir la mejor. Y yo creo que cada una de las propuestas, no solamente la nuestra, sino la de cada uno de los legisladores, hay que darle, y ojo a esto, la importancia de vida a cada una. Que la propongan, que la sometan, que la defiendan y discutirla. Porque últimamente, en aras de agilizar los trabajos, se le está dando la oportunidad que solamente los voceros hablen por la bancada, y en el caso nuestro no nos sentimos representados por nuestro vocero. Sin verle nada negativo, pero posiblemente por no ser abogado no conoce de todas las discusiones que se pudieran plantear, y nosotros quisiéramos que la Asamblea siga dando ejemplo de democracia, participación, y que sea la mejor constitución que tenga la República Dominicana. Víctor, el tiempo se agotó. Solamente nos quedamos en un poder del Estado. Así que tú tienes que hacer el compromiso de que más adelante tenga que venir para que analicemos, bueno, una de tus grandes pasiones, que tiene que ver con el Poder Judicial, así es, el Ministerio Público. Así que en nombre de la Fundación te agradezco el que me haya permitido compartir contigo este conversatorio. Gracias, y siempre a la disposición. Yo lo sé. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.